Bienvenidos, vamos a responder una de las preguntas más realizadas en el canal con respecto a si las antenas deben ir aisladas de su boom. ¿A qué le llamamos boom? Al caño principal donde sostiene todos los demás elementos. A esto le llamamos elementos, ya sean directores, como son estos dos, dipolo o reflector. A esos las varillas le llamamos elementos. ¿Qué es mejor? Si esta, por ejemplo, esta es de nivel comercial, que vemos que están todas a masa. Esto no es un invento mío, como muchos me dicen por qué algunas las colocas a masa y a otras no. Bueno, no es un invento. Esta es de producción comercial y vemos que están todas a masa. Esta está a masa. Todos los directores están a masa, menos lo que es el dipolo, que está aislado. En esta otra antena que tenemos aquí, este es un tubo de PVC, por lo tanto es un aislante o estaría aislada. En este caso, este tubo lo que estaría aislando a todos los elementos. Pero vamos a hacer la prueba, ya que esto te va a decir este tipo de dipolo en este centro, para que ustedes puedan llegar a comprender. En el centro digamos que su ganancia es 0. Por lo tanto, aquí no hay problema que yo sujete esta parte a una parte metálica, porque en este punto es 0, no es un cortocircuito. La radiofrecuencia no se comporta como una tensión continua, como muchos creen. Tampoco tiene polaridad, polo positivo, polo negativo. No tiene polaridad la radiofrecuencia. Primero tienen que comprender eso y liberarse de su cabeza que esto no es una tensión continua. Vamos a empezar por ahí para poder liberarse y abrirse un poco a lo que es la radiofrecuencia, que son señales alternas que andan por el espacio. Vamos a ver por ese lado. Este dipolo, que es cerrado, tiene su conexión abajo a un balún. ¿Por qué? Porque su impedancia característica es de 300 ohms. Con el balún, ya lo explicamos en los videos teóricos, yo lo que hago es bajar de 300 a 75 para poder bajar con el coaxial, que es de 75. Esto porque lo explicamos en los videos teóricos. Yo necesito que todo sea de 75 o todo de 300 para que tenga máxima transferencia de energía. Lo explicamos fácilmente. Esto es como que sea una autopista de 4 manos. Mi cable coaxial, si es de 300 ohms, también va a tener 4 manos. Pero si yo le coloco un cable coaxial de 75 ohms, esto va a pasar a tener 2 vías. Entonces, ¿qué va a pasar entre esta que tiene 4 vías y esta que tiene 2 vías o 2 carriles? Se va a hacer una acumulación, o por así decirlo, más simple para que ustedes lo comprendan, un congestionamiento que no va a permitir la fluidez entre esta que es de 300 y la parte que es de 75. Eso es algo sencillo como para que lo puedan comprender. Lleva balún. Este tipo de dipolo lleva balún. Un dipolo abierto no lleva balún, que es un dipolo abierto. Son las dos varillas que colocamos en varios de nuestros proyectos. Aquí tenemos un ejemplo de un dipolo abierto. Esto es un dipolo abierto. ¿Ven? Está abierto, no es cerrado como este de aquí. Este dipolo que es abierto tiene una impedancia de 75 ohms y este de 300. Este no llevaría balún, este sí llevaría balún. ¿Por qué? Porque los cables coaxiales son todos de 75 ohms los que se utilizan para TV. En este caso tengo el conexionado aquí, por lo tanto yo esto no lo puedo sujetar a la parte metálica porque estaría enviando nuestra señal, que está en su máxima transferencia en este punto, al caño o boom, porque la enviaría toda masa. Por eso este debe ir aislado. Este dipolo va aislado, este dipolo no va aislado porque en su centro su ganancia es de 0. Si yo lo conecto desde aquí, obviamente voy a tener grandes pérdidas porque en esta parte es donde se desarrolla la recepción o la ganancia de las señales. Espero que esa parte la comprendan. Hay muchísimas preguntas al respecto, muchísimas críticas de gente que no entiende, pero en vez de preguntar, critican. Entonces vamos un poco a explicarlo con este video fácil y rápido, y lo vamos a comprobar con un analizador de antenas, que es este que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer, primero, acá vemos que esto está aislado. ¿Por qué? Porque es un tubo de PVC. Esto es un tubo plástico, un caño de plástico. Por lo tanto, todos estos elementos están aislados. Vamos a ver la señal que tenemos así aislado y luego lo vamos a poner en cortocircuito a todos sus centros. ¿Por qué en el centro? Porque en el centro la ganancia es 0 de las señales. Todo lo que reciba es 0, pasa en este punto por 0. Por eso, por más que yo lo conecte a una parte o a un boom metálico, en este punto la ganancia es 0, por así decirlo, y para que ustedes comprendan, hay mucho análisis matemático atrás de todo esto, que se haría muy difícil y complejo para explicarlo para el común de la gente. Vamos con la prueba.
Aquí vamos con la parte que nos interesa, o bien lo que nos está reflejando la onda de recepción de este modelo de antena. Ahí estaría todo aislado. Tengan en cuenta y fíjense que esta es la principal porción donde yo voy a recibir señales, teniendo una impedancia obviamente cercana a los 75 ohms. Ahora vamos a unir su centro con este cable, con este elemento que es de aluminio, o sea, es metálico. Voy a unir su centro a través de estos tornillos donde está sujetada cada una de las varillas. Vamos a ver si cambia algo. Lo primero que voy a hacer es tomar el primer tornillo. Vamos a dar una vuelta para que cuando lo tense no se me suelte. Ahí estamos. Esta parte es metálica. Yo voy a poner en corto o directamente a conectar todos sus centros. El centro del dipolo, el centro del director número 1, el centro del director número 2. Y ustedes van a ver si en la onda de recepción algo se modifica. Vamos a colocar, primero vamos a hacer el primer cortocircuito, o primero vamos a juntar el reflector con el dipolo. Lo vamos a tocar aquí y vamos a ver qué respuesta nos da. Ahora, mientras hago el contacto, vamos a ver en el instrumento qué es lo que nos está indicando. Ahí estoy por hacer contacto a la 1, a las 2, a las 3. ¿Ven? Prácticamente no hay diferencia. Ahí lo levanté, ahí lo vuelvo a tocar, ahí lo levanté, ahí lo vuelvo a tocar. Ahí está en corto. Ahí pueden observar, les voy a demostrar aquí. Esto es el ancho de banda, o sea, el ancho de recepción o la cantidad de frecuencias que está recibiendo esta antena. Se ensancha muy, pero muy apenas. Y ven acá que se ensancha apenas, pero es casi imperceptible. Ahí estoy levantado, ahí está en corto. Ahí está levantado, ahí está en corto. Ustedes pueden ver la acción que yo la estoy haciendo con la mano. Acá, a ver si podemos apreciar. ¿Ven? Ahí levanto. Ahí hago contacto. Ahí levanto. Ahí hago contacto. Ahí levanto. Ahora voy a pasar a conectar el centro del dipolo más el primer director. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Para eso, le voy a dar una vuelta aquí ya para que haga contacto pleno con lo que es el dipolo. Ahora voy a hacer contacto con el primer contacto del primer director. Así esta mañana. Hago contacto, hago contacto, hago contacto, hago contacto. Ustedes pueden ver la señal. No sufre prácticamente nada. A ver, ahí hago contacto, ahí lo aíslo. Ahí estoy tocando, ahí lo levanté. Ahí estoy tocando el director, ahí lo levanté. No modifica en nada, en absoluto, lo que es el ancho de banda. Simplemente está bajando un poco el ROE en esta cresta, que no me interesa porque aquí el ROE es altísimo. En esta parte no está recibiendo nuestra antena, por lo tanto no nos interesa. Ahí lo hago tocar, ¿ven? No presenta prácticamente alteración. Inclusive en el gráfico, que es de color verde, que es correspondiente a la impedancia, tampoco se modifica su impedancia. ¿Ven? Ahí toco, ahí suelto. Bien, ahora vamos con el último. Vamos a hacer tocar este director y finalmente hacemos tocar este director. Vamos que haga pleno contacto los demás. A ver si podemos ver en el gráfico. Ahí hago contacto, ahí no hago contacto. Ahí hago contacto, ahí no hago contacto. Agrandamos el gráfico. Ahí hago contacto, ahí no hago contacto. Ahí hago contacto, ahí no hago contacto. Simplemente lo que estamos viendo aquí es que baja el ROE, pero en esta parte ya no me interesa porque el ROE ya es bajo. No se modifica la impedancia, que es lo que me interesa, y tampoco se modifica el ancho de banda. Por lo tanto, ahí que está tocando, no tiene ningún tipo de alteración. Gente, tengan en cuenta esto, que ya esto es la forma más exigente con la que yo le puedo llegar a explicar. Así vamos a sacar, ahí estamos, sacamos, quitamos todo. Con esto, si hubiese sido metálico, hubiésemos tenido esas pequeñas diferencias que son ínfimas y no ocasiona ningún problema. Difícil o distinto sería si yo toco aquí
por ejemplo en el extremo, porque aquí está la máxima ganancia en este momento de la señal. Ustedes pueden ver cómo se disparan los valores ahí cuando toco. Ahí estoy aislado, ahí estoy tocando en este extremo, para que vean que esto no es fijo, sino que hay alteraciones. Ustedes la pueden ver, ahí estoy tocando y la onda se me dispara, se me va el ancho de banda, se me va la impedancia, se me va el ROE. Ahí estaría recibiendo de manera totalmente deficiente los canales digitales. Ahí estoy tocando, ven cómo se deforma. Entonces depende cómo yo esté tocando o cómo yo toque a los distintos elementos. Si yo hago un corto entre este extremo, este director y el último director, la onda se deforma totalmente, se corrió de frecuencia inclusive. Podría llegar a recibir por efecto de que esta parte está libre. Si uno está cerca o está alejado de la antena transmisora, podría llegar a recibir un canal, pero esto es un mamarracho, obviamente que no funcionaría. Por eso los que hacen antenas con cable coaxial y se ponen a jugar y hacen, le dan firuletitos, vueltitas y demás, no prueban con nada, porque eso, con un trozo de cable simplemente, si estás muy cerca de la antena transmisora vas a recibir. Por eso juegan con eso de que me funcionó, sirve, funciona. Es toda mentira, no tienen argumento técnico, no tienen idea de dónde salen los números, no tienen idea ni cómo es una onda de radiofrecuencia, y esos canales tienen miles y miles de suscriptores y se la pasan engañando a la gente así, que la gente por ahí lo hace, a alguno que otro le funciona porque está cercano a la antena transmisora, ni más ni menos que pasa por ese motivo, pero no tienen idea de absolutamente nada, sino que confunden a la gente, la hacen más ignorante en el tema, no le enseñan nada y no dejan nada de enseñanza de que sea de la realidad. Para esto hay toda una serie de cálculos que se hacen y demás, y esa gente no tiene idea ni dónde sale, no sabe ni lo que es una onda de radiofrecuencia. Con eso les digo todo. Yo cuando los escucho hablar, digo, no podés estar publicando ese tipo de video haciendo esa mamarrachada que estás haciendo. Pero bueno, así les gusta vivir a esa gente. Espero que hayan entendido que no modificó en absolutamente para nada, que esté todo, que este fuese metálico o fuese aislante, perdón. En este tipo de antenas no revierte otro tipo de problema. Recuerden, las antenas se colocan balloon de acuerdo al tipo de antena. En este caso no lleva, no es necesario. En esta parte no va. Tengan en cuenta que depende del formato y el diseño de la antena, puede ir aislada o puede no. Depende del fabricante. Hay otros tipos de antenas que son logarítmicas, periódicas y demás, donde los centros son fundamentales, que estén aislados, porque el interconexionado que se hace entre los dipolos son distintos diseños, distintos tipos de antenas. Cada uno tiene su libro, su manual, cada uno tiene su respuesta técnica, no solo en la parte matemática, sino en la parte, como lo pudimos ver acá, en la parte práctica, donde vimos con el analizador que este tipo de antena, si esto fuese metálico o fuese de plástico como es en este caso, no afectaría en absolutamente nada. Espero haber despejado tus dudas, regalame un like, suscríbete al canal. Gracias.